a Soy tu Pediatra y a este maratón de live de padres primerizos. El día de hoy tenemos un tema súper interesante para muchas mujeres y es la depresión postparto. Todas sabemos que la ilusión de toda mamá durante 9 meses es poder tener a su bebé en los brazos, conocerlo, cargarlo, llevarlo al hogar y compartir con él. Sin embargo, lo que no sabemos es que con la llegada de ese bebé muchas veces llegan noches de frustración, de poco sueño, de empezar a ver cómo nos cambia la vida, de darnos cuenta que nuestras rutinas han cambiado totalmente. Y eso lleva a que la mamá sufra unos cambios de ánimo repentinos. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 mamás sufre de depresión postparto, lo cual quiere decir que es una enfermedad más común de lo que pensamos. Para hablar de este tema, hoy quiero presentarles a mis 2 invitadas del día de hoy, que son Clara y Lina, ambas especialistas de Soy tu Pediatra. Buenas noches y bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias, Vivi, por la invitación. Qué rico que hoy estén con nosotros, seguramente vamos a tener un montón de preguntas, así que pues preparadas para que empecemos como a aclarar las dudas de las mamás. Entonces empecemos, contémosle a una mamá o a las mamás que hoy están conectadas con nosotros qué es la depresión postparto. Bueno, la depresión postparto básicamente la definen 2 cosas, un conjunto de síntomas que configuran una depresión como el término lo dice. Entonces básicamente que la mamá esté más de 2 semanas en que tiene el ánimo triste, en que puede estar irritable, en que no le provoque levantarse, en que sienta de pronto exceso de sueño o insomnio por el contrario, puede tener alteraciones en la alimentación, incluso puede llegar a pensar en que no va a ser capaz, sentirse culpable precisamente por esto y puede llegar como a niveles como de mayor gravedad, que la mamá incluso pueda pensar en la muerte, incluso en el suicidio, ¿sí? Y pueden haber otros síntomas. Y ya para definirla, dentro del posparto quiere decir que está presente, por lo general se presenta después del 3er mes del parto y puede presentarse hasta el 1er año del posparto. Muchas mujeres, o digamos las que no lo han vivido o las que ya tienen un embarazo, el nacimiento de su bebé y que han corrido tranquilamente, muchas tienden a decir que la depresión postparto es algo como que la mamá busca, que no es real. ¿Qué le podemos decir a esas mamás que hoy sienten esto, que es una enfermedad que de verdad pasa o que, como muchas mamás dicen, no existe y que es como una debilidad? Bueno, en primer lugar, saber que ninguna enfermedad mental se da por debilidad, porque alguien la buscó, porque yo quiero estar mal, ¿cierto? La lógica de todo ser humano es estar como en bienestar en todas sus áreas de desarrollo. Especialmente con la depresión postparto ocurre que muchas personas piensan es que las mujeres es que se hacen las víctimas, pero tenemos situaciones tanto internas como externas que nos pueden hacer propensos a la enfermedad, y en un momento que es como vital en el ciclo de toda mujer y de toda familia, que es empezar a tener los hijos, se puede disparar. ¿Qué es lo más común? Es decir, ya nos hablaste un poquito de los síntomas, nos dijiste que es lo común en sentir, pero si yo soy una mamá que acabo de tener mi hijo, ¿qué es con lo primero que yo o un médico o personas cercanas a mi entorno familiar podrían decir que estoy empezando a presentar síntomas de una depresión postparto? Pues todos los que mencionó Lina ahora, porque realmente los síntomas son los mismos que configuran una depresión, pero yo digo que hay uno muy importante y es la falta de disfrute, ¿cierto? Entonces las mamás a veces llegan desesperadas, ¿yo cuándo voy a disfrutar esto? Pues esto cuándo es que se vuelve bueno. Una situación importante para eso es que nos hemos acostumbrado como a las mamás de revista, las mamás tipo Johnson. Entonces es el bebé que se deja cambiar el pañal tranquilo, es el bebé que siempre está sonriente, es la mamá que está feliz por todo lo que le ocurre, es la mamá que está súper bien maquillada, peinada, y nos chocamos con una realidad que no siempre corresponde a eso. No podemos decir, no podemos totalizar en a nadie le pasa o a todas les pasa. Hay mamás que les fluye perfectamente, no tienen ninguna dificultad, de una vez como que se meten en ese rol de mamás, pero a otras mamás no les fluye así. Eso no hace que una sea mejor que otra, pero yo pienso que sí es importante
pues tener la capacidad de aceptar tanto la una como la otra. También es súper importante hacer una diferencia entre una reacción emocional del posparto, sí, que es el llamado baby blues, donde la mamá puede estar bajita de ánimo, donde la mamá puede estar preocupada porque su desempeño no sea el mejor, ¿cierto? Por lo general se presenta los primeros días del posparto, máximo puede ir hasta 2 semanas y se presenta incluso hasta en el 80% de las mamás, entonces no nos debemos preocupar y digamos que eso puede hacer parte del proceso normal. Cuando los síntomas aumentan, cuando se extienden en el tiempo, cuando ya se suman otra cantidad de síntomas que los mencioné ya en la definición de la depresión, debemos estar alertas y preguntarnos realmente qué nos está pasando. Definitivamente las familias también tienen un rol fundamental, ya más adelante lo ampliaremos, pero básicamente porque son los que desde afuera pueden también empezar a identificar eso y decir la cosa no va bien, y pueden también ayudarle a la mamá que está en un momento crítico como a decirle venga, qué está pasando y venga que tiene la ayuda de nosotros. Retomemos entonces nuevamente, porque creo que dijiste algo súper importante que de pronto a las mamás que se encuentran conectadas nos puede haber confundido un poquito. Entonces tenemos, por decirlo de alguna manera, 2 enfermedades que se pueden presentar después del parto. La primera, que es la tristeza del parto o el baby blue, que fue el que dijiste, y el otro que es la enfermedad postparto. El primero nos puede durar, es transitorio, digamos, y es el que se asemeja a que la mamá tengo una condición de no soy la mamá perfecta o no estoy haciendo las cosas bien, pero está en un proceso de aprendizaje, entonces paulatinamente va a ir dejando como esta tristeza, ¿cierto? Y adicional tenemos la depresión posparto, que ocurre mucho después del posparto, o sea, 3 meses, lo dijeron ahorita. ¿Y cuánto nos puede durar esa depresión posparto? La depresión posparto puede aparecer hasta el año, ¿cierto? Y la duración puede ser de 1 año o puede ser de más. Depende también de los antecedentes y de los factores de riesgo que tenga esa mamá para sufrir depresión. Se considera que el factor de riesgo más importante para sufrir depresión posparto es tener antecedentes de una depresión posparto anterior. Si son mamás primerizas, el antecedente de depresión personal o en la familia también la predispone a que presente depresión posparto. Como les decía, el 80% de las mamás que sufren como esta adaptación inicial, digamos que solo el 25% de ellas pueden hacer depresión posparto. Aunque es muy frecuente, pues tampoco estar hiperalertas o pensar que todo lo que están sufriendo, viviendo es depresión posparto. Entonces la recomendación es como acercarse más bien, buscar la ayuda y también como aclarar qué es lo que está pasando. Evi, otra cosa importante es que los baby blues no conforman una entidad clínica, o sea, no puedo decir que porque estoy pasando por este periodo de adaptación estoy enferma, porque entonces es generalizar mucho la enfermedad mental, entonces cualquier tristeza es depresión. Eso no siempre ocurre así, hay tristezas que configuran una depresión. Ese primer periodo de los baby blues también yo pienso que son adaptativos en la medida que yo me voy acomodando a los cambios que un nuevo miembro en la familia, que un bebé que depende absolutamente de los adultos que están a su alrededor, me voy adaptando a esto y voy generando como contingencias. Yo como soy ahora después de tener un bebé. Ahorita decían, para que vayamos como yéndonos por partes, ahorita decías como hay síntomas o hay mujeres que están un poco más expuestas a padecer una depresión posparto, y es si yo tengo, digamos, un histórico, de pronto tengo en la familia alguien que sufra de depresión, si tuve un primer embarazo y tuve depresión posparto. Pero si soy una mujer normal, tengo mi bebé, hasta el último minuto fui súper feliz, no veía la hora de llegar a la clínica, poderlo conocer, puede llegar a pasar que a los 3 meses o en 2 meses o en 6 meses o como decías ahorita hasta 1 año empiece a presentar los síntomas de una depresión posparto, o no, definitivamente no. Sí, la depresión posparto no elige, ni nosotros la elegimos a ella. Muchas personas tienen la creencia errónea que es una enfermedad de estratos. Le puede dar a cualquier persona, en cualquier momento, sin sentir que tenga como razones para tenerla. Incluso eso es una queja muy frecuente de las mamás
con la culpa de decir, es que yo tengo todo, es que a mí no me hace falta nada, pero no puedo ser feliz, no puedo disfrutarme este proceso, todo me parece maluco, todo me parece horrible, no me quiero hacer cargo del bebé, ¿sí? Entonces, la depresión postparto se puede presentar en cualquier etapa, pues como de este rango de un año, puede tener crisis en cualquier momento de la depresión, pues es realmente muy impredecible, como cualquier otra enfermedad. Lo único que nos ayuda como a prevenir un poquito es qué está haciendo esa mamá o esa familia por esa mamá que está presentando unos signos que llaman la atención. Otro factor importante es que precisamente la mujer, frente a tanta presión social, ¿cierto? Frente a lo que está viviendo, se puede sentir culpable e incluso puede sentir vergüenza de lo que está sintiendo, porque de cierto modo es como decir, no voy a ser capaz. Es que sí, precisamente como dice Clara, lo tengo todo, nada me hace falta, ¿por qué no voy a ser capaz? Y lastimosamente eso lleva a que la mamá guarde, a que la mamá aguante, entre comillas, y consulte ya tarde o se demore, sabiendo que es una enfermedad que se puede tratar pues a tiempo, para que la mamá pueda disfrutar su maternidad, para que pueda cuidar pues adecuadamente su bebé, para que pueda gozarse el oficio de ser mamá. Varias preguntas. La primera, entonces, ¿hay algunos detonantes de ese proceso nuevo que llega de la maternidad que pueda desencadenar una depresión postparto? Es decir, voy a poner un ejemplo, si definitivamente se me está dificultando el hecho de poder lactar, ¿eso me puede llevar a una depresión postparto? ¿Y qué otras cosas pueden, digamos, detonar esto o desencadenarla? Yo pienso que hay una muy importante con la mujer que fui y la mamá que tengo que ser, ¿cierto? Definitivamente tiene que haber un cambio. Yo alguna vez en una conferencia escuchaba decir que para que nazca una mujer, para que nazca una mamá, tiene que morir una mujer. Inicialmente me causó choque, pero lo he ido viendo con el tiempo. Efectivamente hay que hacer también como un duelo de lo que estaba haciendo como mujer, en mi trabajo, en mi vida social, en mi vida de pareja, y lo que ahora tengo que reacomodar. No diciendo que la maternidad acaba con todo lo que tú eres, pero hay cosas que hay que reacomodar, hay algunas cosas que hay que aplazar, no significa que no se puedan hacer. Entonces yo pienso que ese rompimiento es un... También se han estudiado otras causas, porque definitivamente la depresión no se ve solo como a una entidad o solo a un factor, sino que hay una cantidad de factores que influyen, ¿cierto? Entonces digamos que está la parte genética, digamos que cuando la mamá ya tiene el bebé, finalmente se dejan de producir hormonas, entonces esa caída de cierto modo abrupta o rápida del nivel de hormonas en la mujer, ¿sí? Que son hormonas pues que le ayudan a que el bebé crezca, a que pueda estar sano y demás, eso lleva a que ciertas sustancias a nivel cerebral que se llaman neurotransmisores también se vean afectados por esto, y también explican en parte, digamos, que la aparición de la depresión, pero también existen entonces factores emocionales, disfunción de pareja, situaciones económicas. Yo creo que somos seres humanos y a todos nos puede pasar y todos estamos enfrentados a cualquier situación que nos estresa, porque no todo, pues digamos que se da de la manera que uno quiere. Entonces, en ese sentido, la depresión es una enfermedad que es multifactorial. No se le atribuye pues solo a una cosa. De hecho, en Medellín hay una investigación en cabeza de la doctora Silvia Gaviria que plantea que los riesgos psicosociales, es decir, lo que está pasando a mi alrededor, es uno de los principales disparadores de una depresión postparto, ¿cierto? Es como decir, yo estoy en embarazo, pero la vida normal sigue, entonces yo estoy en embarazo, pero pueden despedir a mi esposo del trabajo, yo estoy en embarazo, pero se puede morir un ser querido, yo estoy en embarazo y me enfermé y siento que tengo que ir a la cama, o me diagnosticaron que mi bebé venía con alguna anomalía. Entonces todo eso que sigue ocurriendo en la vida normal puede afectar directamente el afecto de la mamá. En eso que acaban de decir, como para entender también y explicarles un poco a las mamás que nos están apenas conectando o que ya están conectadas, y es
Tú decías ahorita el entorno social o lo que está pasando, finalmente somos seres humanos, entonces cada situación que va pasando alrededor nuestro, pues igual también nos va como formando o nos va, digamos, impactando en cierta medida. ¿Cómo hacemos entonces para diferenciar una depresión o una angustia normal que puede sentir una persona que no está en embarazo, pero que se está viendo impactada por las mismas situaciones, versus una depresión postparto en sí? ¿O es lo mismo? ¿O vendría a ser como lo mismo? Yo pienso que la evaluación que uno hace cuando llega una mamá en posparto con síntomas depresivos, es evaluar si esos síntomas depresivos vienen desde antes, ¿cierto? Mire, es que como le parece que yo quedé en embarazo y a los 3 meses mi mamá se murió. Desde ese momento yo no pude disfrutar el embarazo, a mí esto me pareció horrible, me pesaba la barriga, yo no podía dormir. Las cosas que para la mayoría de las mujeres pueden ser comunes de un embarazo, para esta persona se volvió una situación muy compleja que incluso pues sentía que se le salía de las manos. Entonces vemos que viene desde atrás y evaluar también qué tanto corresponde a ese disfrute de ese hijo, a esa capacidad de cuidado, a esos pensamientos que tiene con respecto a su hijo y a su maternidad y su capacidad de maternar. También hay que entender la angustia como, digamos, a veces es una emoción o una respuesta normal, ¿sí? Cuando tú hablas, la diferencia entre angustia y depresión postparto es gigante. Ya les voy a explicar por qué la angustia es un síntoma o una respuesta emocional que puede estar. Yo me angustio porque tengo que cuidar sola a mi bebé, me angustio porque de pronto se ahogó, me angustio porque no sé qué hacer en determinada situación, sobre todo si soy madre primeriza. La depresión va más allá. La depresión es un conjunto de síntomas, ¿cierto?, que duran más de 2 semanas, ¿sí?, donde yo estoy triste, donde yo puedo estar irritable, donde no me provoca hacer las cosas, donde no me provoca levantarme y el resto de síntomas que les mencioné al comienzo. Entonces, si existe la duda o la inquietud acerca si es lo uno o lo otro, yo creo que lo más sano es como acudir al profesional para aclarar el diagnóstico, porque a veces se puede confundir. Bueno, vamos a empezar a dar paso a las preguntas de las mamás. Tenemos todavía mucho tema para avanzar, pero pues primero agradecerle a todas las mamás que se están conectando con nosotros, que están interesadas en este tema, y antes de empezar a abordar estas preguntas les quiero recordar que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales con el usuario @soytupediatra, tanto en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Asimismo que tenemos 2 teléfonos con los cuales se pueden comunicar con nosotros para pedir lo que son las citas en la IPS, aquí exclusivamente para las personas que se encuentran en la ciudad de Medellín, y para las personas que están fuera de Medellín, el resto del país y fuera de Colombia, tenemos otro número telefónico que está apareciendo acá abajito, que son exclusivos para pedir citas, asesorías virtuales con todos los especialistas que han pasado, digamos, por todos los eventos en vivo que hemos estado transmitiendo. Entonces, empecemos con las preguntas. Nos escribe Marcela Tirado: ¿cuáles pueden ser unos factores protectores para no tener depresión postparto? ¿Los hay? Sí, el adecuado apoyo emocional a la mamá, no sentirse sola en los momentos que se consideraron difíciles, ya sean embarazo o parto, estar segura de su equipo médico, o sea, estar segura es sentirse bien con su equipo médico. Me siento tranquila con el ginecólogo que me atiende, me siento tranquila con el pediatra que vio a mi hijo, que lo recibió, que me ayudó en alguna emergencia. Y finalmente yo pienso que el apoyo social, el apoyo de la pareja, porque es que las otras cosas no las puedes controlar. Lo que pase o no pase, como te decía ahorita, yo estoy en embarazo, tengo mi bebé, pero la vida sigue corriendo, eso no lo puedo controlar. Existen otros factores protectores. A ver, tampoco quiero que quede la idea que si soy depresiva, entonces seguro me va a dar depresión postparto. Si soy depresiva, mi embarazo va a ser horrible y mi postparto peor, ¿cierto? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Es súper importante seguir en contacto con el tratamiento. Como decía Clara, es un equipo de ginecólogo, pediatra, está psicología, está psiquiatría. Y digamos que el hecho que la mamá sea adherente, que
consulte oportunamente, que esté en seguimiento estricto por psiquiatría, por psicología, por las especialidades que necesite, el hecho que se asesore bien para mirar si necesita incluso medicamentos o si los puede continuar. Todo eso se convierte en factores protectores para que la mamá pueda disfrutar del hecho, pues, de la maternidad. Yo pienso que hay otro factor protector y lo he visto, lo he evidenciado en mi consulta. Hemos tenido como el mito de no hable de las cosas malas, no hable que le puede ocurrir depresión postparto, no hable que puede haber un suicidio, de eso no se habla. Por el contrario, creo que un factor protector es que las mamás, en general las familias, mamás y papás, conozcan de esta enfermedad, porque en la medida que puedan identificarla al inicio, va a ser más fácil poder tener una remisión, es decir, salir de esa enfermedad, buscar todas las ayudas, porque realmente hay muchas maneras de salir de la depresión postparto, maneras que científicamente están comprobadas. Entonces, en la medida que conozcamos de un poquito de salud mental, en la medida que conozcamos nuestras reacciones normales, en la medida que conozcamos qué me puede pasar si estoy como en el camino de una depresión postparto, también se convierte en un factor protector. Entonces, situaciones como estas podrán ser factor protector para muchas personas que nos están viendo o que nos verán después. Aprovechando esta pregunta que nos hace Marcela Tirado, quien a propósito nos escribe desde Australia, gracias por conectarse a nuestros live. ¿Qué tan cierto es que la depresión postparto incluso se puede detectar desde que se está en embarazo y que desde ahí se puede empezar a tratar? ¿O es un síntoma que pasa única y exclusivamente una vez se tiene al bebé? No, realmente lo que pasa es que la definición de posparto quiere decir que la depresión está presente luego que la mamá tiene el bebé. Pero efectivamente hay depresión gestacional o depresión en el embarazo, que también tiene tratamiento, que también tiene unas implicaciones y que también debe ser tratado oportunamente para evitar complicaciones alrededor del embarazo. Entonces, digamos que la mujer, de cierto modo, en cualquier momento de la vida y más en el embarazo y más aún en el posparto, está expuesta a sufrir depresión. Y desde ahí entonces se puede empezar a corregir, digamos que se podría empezar a tratar. Nos escriben, el tiempo en el que se empieza a sentir una angustia por ir a trabajar y dejar al bebé a cuidados de otra persona se puede convertir en una depresión postparto. Con mi primer hijo me retiré porque no dejaba de llorar en mi trabajo y no rendía como debía. Dentro de la definición de depresión postparto, aparte de los síntomas y que se presenta en este momento de la vida, está el grado de compromiso como en el funcionamiento normal de la mujer. Entonces, cuando los síntomas llegan a un punto que ni te permiten trabajar, que ni te permiten funcionar en familia, socialmente, ni autocuidarte, ni darle el cuidado suficiente al hijo, ahí también, digamos, ese aspecto es fundamental para el diagnóstico de la depresión. Ahí hay que hacer como una diferenciación diagnóstica, pensaría yo. Clara lo puede ampliar un poquito, entre las reacciones a veces normales o un poquito exageradas, sin quererlo decir pues despectivamente, que corresponde como a otra entidad psiquiátrica. Entonces, ya como para uno hacer un diagnóstico y ser acertado en lo que se vaya a responder, se requiere pues como una valoración. Pues yo pienso que casi todas las mamás tienden a esa angustia por el momento de volver al trabajo, ¿cierto? Entonces, ahorita con la facilidad de la comunicación, estamos expuestas a ver el video de la señora que maltrató al niño, que le hizo un daño irreparable al niño, que tantas cosas. Entonces yo pienso que es como normal dentro del miedo saludable sentir ese tipo de cosas, además de la separación del bebé, pero como dice la doctora Lina, realmente lo que nos va a dar como la medida a que se pueda diagnosticar o no como depresión postparto es que tanto eso está asociado realmente al bebé, al nacimiento del bebé, al cuidado del bebé, al disfrute, a que mi vida pueda seguir funcionando como venía funcionando. Pero también puede ser una respuesta al estrés que generan todas estas cosas anteriores.
Con respecto a volver al trabajo, que va a ser un live que vamos a hacer más adelante, también es importante saber que para muchas mujeres volver al trabajo es un factor protector. Entonces no podemos, es decir, me siento, porque pues en razón de la verdad, cuando tú tienes un bebé y te dedicas todo el tiempo a eso, tu día se convierte en pañales, teteros, mocos, se acabó la leche, puedo lactar, no puedo lactar, ¿cierto? La vida se vuelve muy rutinaria en cuanto a todos estos temas. Entonces, para muchas mamás que han venido trabajando, que tienen una vida social importante, sentirse como encerradas en este círculo, salir a trabajar, tener interacción social diferente a lo que estoy teniendo con mi familia, con el bebé, alrededor del bebé, de lo que le pasa al bebé, se puede convertir en un factor protector. Entonces, para muchas mujeres también es muy importante el regreso al trabajo. Que es también parte de lo que decías ahorita, y es poder dividir entre ser mamá, pero también volver a ser mujer, o sea, que no debe haber una brecha, una ruptura entre ambas. Hablando de eso un poco, yo como mujer o como mamá ya empiezo a detectar de pronto algunos síntomas en los que de pronto no me siento tan bien o tengo unos altibajos, digamos que autónomamente podría empezar a tratar de, ¿cómo decirlo?, de autorrecomponerme, o es necesario que busque la ayuda porque es imposible que yo misma pueda volver como a un estado de equilibrio. Yo creo que ese límite lo tiene la mamá en sí misma. Me explico, todos nos conocemos y sabemos que existe un momento en que ya no damos más, en que ya necesitamos la ayuda de otro, en la que ya necesitamos la intervención de otro. Entonces, digamos que es súper importante estar alertas, no dejar pasar el momento y mucho menos normalizar las cosas por vergüenza o por lo que sea, porque ¿qué van a decir de mí si me mandan medicamentos? ¿Qué van a decir de mí que me tengo que ir para donde el psicólogo? Mucho más que van a decir de mí que me tuve que ir para donde el psiquiatra, que no fui capaz sola. Entonces, digamos que como mamás debemos también dejar entrever como que somos vulnerables en algún momento, ¿cierto? Y que si necesitamos la ayuda, la idea es como poder recibirla con tranquilidad y poder incluso compartirla como con los que están alrededor. Yo creo que eso incluso sería mucho más tranquilizador para ella, le restaría peso frente a todo el peso que ella tiene con el bebé y tendría pues como unos resultados mucho mejores para ella y para el bebé, obviamente. Ahí también hay un tema importante y es educarnos como sociedad, ¿cierto? Ninguno de los comentarios que recibimos en esos momentos de crisis son malintencionados. Seguramente todo el mundo va con la mejor intención, pero eso no quiere decir que logre el objetivo de hacerla sentir bien, de hacer sentir bien a esa mujer. Entonces vienen los comentarios de, ay, pero ¿cuál es el problema? Si mira el bebé cómo está de sanito, de lindo, no está muy contenta. Ay, no, yo estaría feliz con un bebé como este. Entonces eso empieza a sumar culpas. Entonces, ¿yo por qué no puedo estar feliz? Es que no lo logro, ¿sí? Entonces también, repito, como sociedad nos debemos educar también en estos momentos tristes para el otro, porque cuando ya hay una entidad clínica como la depresión, eso no es de poner de parte de uno, no es porque pienses positivo las cosas se van a dar, ya hay que entrar a tratamientos pues psicoterapéuticos y en la mayoría de los casos, diría yo, también farmacológicos con un psiquiatra. ¿En qué momentos la depresión postparto, y es parte, no lo hemos tocado aún porque hemos hablado un poquito muy desde que todavía la mamá se empieza a sentir es como vulnerable y necesita ayuda, pero en qué momento esa depresión postparto se convierte en un riesgo para el bebé? Digamos que el momento está ahí siempre, puede estar. Esto está definido por lo general como por la gravedad de la depresión, ¿sí? Por eso no hay que dejar avanzar la depresión ni esperar. La recomendación es esa, porque ser mamá es exigente. Y yo como mamá lo viví, y digamos que los primeros 2-3 meses de la maternidad y sobre todo de la primera maternidad son durísimos. Por lo menos lo hablo como en lo que yo pude vivir.
Entonces digamos que por lo general se convierte en un riesgo para el bebé, ya riesgos mayores, en depresiones severas, ya en enfermedades psiquiátricas mucho más avanzadas. Pero finalmente un riesgo para el bebé es de pronto yo no levantarme, yo no darle el cuidado que él necesita, estar a las horas que él necesita. Eso de una u otra forma empieza a afectar, digamos que el cuidado del bebé. Entonces básicamente es eso, no sé si... Sí, en cualquier momento, y como decía la doctora Lina, vuelve la importancia de diagnosticar a tiempo y entrar a tratamiento a tiempo, ¿cierto? A veces juzgamos mucho estas noticias que yo las llamo amarillistas, de la señora que dejó el bebé no sé dónde, que le hizo no sé qué, y que salen como esa mujer mala y despiadada, que muchas veces puede ser una mujer muy enferma. No defiendo la situación por A, B, C, eso es maltrato, eso no lo tenemos que normalizar en la sociedad, pero lo que sí tenemos que preguntarnos es nosotros como sociedad, como personal de la salud, como acompañante, todos tenemos una embarazada al lado, ¿qué tanto podemos aportar para identificar síntomas como estos y para estar pendiente que esta mamá ya está teniendo comportamientos que uno comúnmente llama raros? ¿Sí? Y finalmente yo pienso que hacer eso es salvar 2 vidas, la de una mamá y la de un bebé. Bueno, Samantha Maturana nos pregunta, yo me sentí muy triste después del parto, amo a mi bebé, pero habían otros factores que me hacían sentir así problemas económicos, ver mi cuerpo, mi barriga, mis senos, sentía que no podía y que no iba a ser capaz. Ya ha pasado el tiempo y me siento mucho mejor, y entender que son procesos y que todo va a estar bien. Eso es otro de los duelos que tenemos que hacer, ¿cierto? Ese cuerpo que teníamos antes de un embarazo, ¿cierto? Independiente como sea, ese era mi cuerpo, esa era mi autoimagen, ¿cierto? Y el que tenemos posterior a un parto. Definitivamente el cuerpo va a cambiar, ¿cierto? A algunas mujeres les genera como más impresión, diría yo, o más, o un sentimiento más fuerte que a otras, sumándole a esto que no tienes el mismo tiempo para dedicarte, para arreglarte, para cuidarte, y eso empieza de alguna manera como a ir rasgando en ese bienestar general de la mamá, ¿cierto? Sentirse bien con uno mismo es súper importante para el bienestar y para la salud mental. Cuando yo ya empiezo a sentir que no recuperé mi peso como debía, que subí más de peso, que entonces ahorita tengo una cicatriz de una cesárea o que quedaron las estrías, eso también necesita una reorganización. Una reorganización desde el ser, incluso. O sea, ahí en esta parte, y creo que tampoco lo hemos tocado como muy por encima, y ya he visto por varias preguntas que estoy viendo acá que hay muchas que tienen como la misma duda, y es, si bien uno necesita la ayuda como del entorno, finalmente la persona más próxima a uno y que lo puede vivir, ni siquiera son los papás, sino el esposo. Entonces, ¿qué debería uno como pedirle a ese esposo que tiene al lado o que está conviviendo con una mujer que está atravesando una depresión posparto, que como ya lo vimos es real, si pasa, no se elige, sino que llega, no diferencia entre estrato económico, color o la diferencia que sea, sino que puede pasar? ¿Qué es lo que se debería esperar o que se le debería pedir a esa persona que está ahí, además de no juzgarla, sino cómo debería acompañarla en el cuidado del bebé, en el cuidado de ella misma? ¿Cuál es su rol dentro de esta situación? Bueno, definitivamente el esposo hace parte fundamental como del momento vital de la mujer a la hora de tener un bebé, ¿cierto? Yo creo que requiere un apoyo y una educación como muy similar a la mamá, porque las interpretaciones que se pueden dar alrededor de los síntomas de depresión o la depresión postparto es que no es nada, es que eso es pasajero, es que eso es normal, es que vos sos una tesa, es que vos sos muy fuerte, es que vos has podido con todo, porque no vas a poder con esto. Entonces también es como darle la dimensión y también darle como la educación, por decirlo de alguna manera, a esa persona tan importante en un momento tan fundamental. Finalmente terminan siendo papá, mamá e hijo, ¿cierto?
ahí están y son los que quedan y los otros pueden apoyar, pero el núcleo es ese. Entonces es fundamental vincular al esposo, es fundamental educarlo, es fundamental escucharlo también, porque ellos también pueden tener respuestas emocionales a todos los cambios que están viviendo. Pues imagínate, entonces un bebé para cuidar, además si la mamá no está en un estado emocional óptimo como para poder enfrentar adecuadamente ese momento, también para él se convierte en un caos y en una situación pues casi que inmanejable. Entonces yo creo que en la valoración, o creo no, pues normalmente la valoración que uno hace de la mujer en el posparto, definitivamente la presencia del esposo es fundamental para poder hacer un manejo adecuado como de la situación. Yo quisiera también agregar algo. El parto, el embarazo, la gestación, parto y posparto es de la mujer, ¿cierto? Y está enfocado a la mujer. Pero yo creo que también nos ha faltado integrar a ese papá, porque ese papá también va a tener cambios, ¿cierto? Yo he tenido papás que me dicen, es que estoy a un mes de perder a mi esposa, ¿cierto? Tienen sentimientos tan fuertes como ese. Es que estoy a un mes de no poder viajar como lo he venido haciendo porque me tengo que hacer cargo de un bebé. Es que la silla me va a dañar en la tapicería del carro, ¿cierto? Y son cosas que uno diría, ay, pero pues eso no. Esas son las preocupaciones de papá, o pueden ser otras y es la manera en la que la pueden manifestar, porque también estamos en la cultura de los hombres no lloran, los hombres no pueden manifestar que tienen problemas, no pueden manifestar que algo les quedó grande, ¿sí? Entonces ellos se tienen que tragar como todas estos miedos y estas situaciones que también son nuevas para ellos, calladitos y solitos. Entonces involucrar al papá tanto en los quehaceres como también involucrarlo para saber cómo se está sintiendo. Una cosa que yo uso cuando las parejas llegan antes del parto es, venga y planeemos qué puede pasar. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento, pero bueno, es que el papá se va a encargar en ese tiempo de licencia que ellos tienen de hacer la vuelta de la EPS, conseguir las cosas que tienen que hacer afuera, se va a encargar de tal hora a tal hora del bebé, va a permitir que la mamá se bañe mientras él se hace cargo. Entonces planear un poquito como los roles que vamos a tener en esos primeros meses, que decía Lina, son difíciles, son complejos, también nos puede ayudar, porque cuando estamos preparados para una situación no tenemos tanto miedo de enfrentarla. Es un trabajo en equipo. Nos dice María Adelaida Briñón, la depresión postparto es muy complicada, a veces uno está tan cansado que siente que no va a poder y uno a veces ni siquiera se detiene a considerar que puede estar sufriendo una depresión. Actualmente me encuentro en tratamiento, francamente he notado una mejoría, que las mamás sepan que hay tratamiento y que es efectivo. Hablemos un poquito de ese tratamiento, digamos, no sé, muchas mamás lo pueden estar pensando, es como una sesión de ir al psicólogo cuando tengo una depresión normal o cuando he vivido algún evento triste en mi vida, o es, digamos, una terapia un poquito más prolongada o tiene que ir siempre acompañado de un medicamento. Bueno, desde psicoterapia es muy difícil uno predecir cuánto puede durar un tratamiento, ¿cierto? Porque acuérdate que las crisis pueden venir en cualquier momento. Lo ideal es que el psicoterapeuta esté muy pendiente de cuándo tengo que dejar que ya esta mujer o esta familia vaya evolucionando solita porque tiene herramientas y habilidades que ha desarrollado, o cuándo yo tengo que entrar a mediar. Con la medicación, pues la doctora Lina nos puede ayudar mucho, y lo que yo creo de la medicación es que hay que perderle el miedo, es saber que en este momento tenemos medicación segura para una mamá que antes de tener su hijo o después de tenerlo, lo único que le va a pasar es que va a mejorar su bienestar y su calidad de vida. Sí, definitivamente el tratamiento de la depresión postparto se compone de varios elementos, ¿cierto? Entonces están los elementos no farmacológicos, es decir, el uso de fármacos de hecho no va de entrada, a no ser que sea una depresión que sea ya de moderada, severa y que requiera pues una intervención adicional. Pero lo que quiero decir es que inicialmente lo que se recomienda en depresiones de leves a moderadas, que eso lo determina una valoración clínica, perfectamente con psicoterapia les puede ir bien, ¿cierto? Psicoterapia,
psicoeducación, explicarles qué está pasando, por qué, que existen salidas, que existen soluciones, sensibilizar a la familia, digamos que integrarla al cuidado del bebé, porque las jornadas en los primeros meses son extenuantes. Entonces la mamá tiene que lactar, ¿cierto? 24 horas, tiene que cuidar el bebé, tiene que buscar controlar el dolor, el malestar que deja el posparto. Entonces son demasiadas variables y digamos que el apoyo de la familia es fundamental. El esposo, la mamá, la suegra, la amiga, digamos que aquí todos son bienvenidos. Si puedo ir y cuidar el bebé o darle el alimento, o darle el cuidado mientras que la mamá descansa, eso para la mamá es aliviador, ¿cierto? Entonces digamos que no es depresión posparto de una medicación, no necesariamente, pero sí hay que hacer una evaluación juiciosa porque hay que detectar también oportunamente la necesidad precisamente de los medicamentos. Los medicamentos ya serían otra alternativa de tratamiento. Digamos que no es inusual, como decía Clara anteriormente, pues tenemos que dejarle el miedo, como el tabú, como el medicamento, es que no estoy loca, o es que ya entonces voy a embobar a mi bebé, o le voy a hacer daño a mi bebé. Hay una cantidad de mitos, de creencias alrededor de los medicamentos que yo creo que le quitan la oportunidad a una mamá de mejorar y de vivir diferente en la maternidad. Existen medicamentos que han sido estudiados precisamente en poblaciones de madres que se encuentran en ese momento como de la maternidad, en el posparto, alrededor del posparto. ¿Por qué? Porque las complicaciones que puede tener una depresión posparto sin tratar pueden ser muchas, ¿cierto? Entonces, precisamente los medicamentos los han estudiado, el efecto en el bebé, que tanto atraviesa la leche materna, porque entonces está la preocupación de la lactancia y la culpa si lo dejo de lactar. Y ya Clara ahorita nos hablará también un poquito del vínculo, ¿sí?, que se establece a través de la lactancia pues con el bebé. Entonces yo soy una mala mamá, entonces mi bebé no me va a querer a mí, entonces cómo voy a dejar de lactar. Y no necesariamente el uso de medicamentos está relacionado, directamente relacionado con tener que abandonar la lactancia, porque se ha visto que existen medicamentos que atraviesan en una mínima cantidad la leche materna y que realmente no tiene complicaciones médicas ni clínicas en el bebé. Esa era una de las preguntas precisamente que nos estaban haciendo, si esto afectaba directamente la lactancia. Entonces sabemos, ya nos acabas de decir que algunos no. ¿Qué pasa? Y tenemos otra pregunta que es a la inversa, y es, soy una mamá que produzco muy poquita leche y me mandan, digamos, medicamento para aumentar esa producción. Lo que dicen es si ese medicamento que ellas están tomando para ese aumento de producción de leche puede en algún punto, digamos, mitigar, tapar algún síntoma de depresión postparto. Pues realmente cuando una mamá está deprimida, es decir, cuando tiene los criterios completos de una depresión, es poco probable que un medicamento que simule la lactancia lo enmascare tan fácilmente, ¿sí? Además, los medicamentos que se utilizan para estimular la lactancia no son los mismos medicamentos que se utilizan para la depresión. Entonces yo creo que la mamá sí puede sentir de pronto que duerme un poco mejor, que está más tranquila, pero existen otros elementos clínicos de peso que en una valoración podemos detectar y decir, bueno, aunque está más tranquila con el medicamento que estimula la lactancia, esta mamá está deprimida. Okay. Bueno, nos preguntan, no nos está diciendo quién es, pero nos dice, tenemos una pregunta y es, ya la habíamos contestado, pero pues recordemos que tenemos mamás que se están conectando nuevamente, y es, ¿qué pasa si la mamá sufre depresión antes de estar embarazada y de tener el bebé? Recordémosle nuevamente que puede haber depresión previo al parto, que igual sigue teniendo el mismo nombre, pero que igual se tiene que, digamos, ser revisada. Sí, existen dos conceptos. Está la depresión gestacional o depresión en el embarazo.
¿sí? El hecho que se tenga depresión en el embarazo, obviamente también aumenta el riesgo de tener una depresión posparto. Son entidades distintas en la medida que una ocurre durante el embarazo y otra luego de que el bebé nazca. Pero los síntomas son muy similares y requieren ser atendidos en cualquier momento que se presenten, porque obviamente detrás de la depresión, una depresión no tratada, pueden venir complicaciones, ¿cierto? Para la salud de la mamá, puede haber un poquito como de descuido porque entonces le cuesta más ejercer su rol de mamá. Hay mamás que incluso pueden experimentar ideas como no voy a ser capaz, esto no va a cambiar, pensar que es mejor quizás no estar, ¿cierto? Incluso hay mamás que pueden tener ideación suicida, ¿cierto? Que ya son casos más graves y que urgente deben pues como contactarse con la ayuda profesional. Entonces esto de la depresión no es una cosita como para dejarla ahí, como normalita, como que no está pasando nada, porque realmente la mamá tiende, como lo hemos hablado a lo largo del live, la mamá tiende como a esconder un poco los síntomas, pues precisamente por la vergüenza y la angustia que le genera pues estar sintiendo lo que siente. Bueno. Tatiana Díaz de León, quien además está súper conectada en nuestros live, siempre nos comenta, siempre nos pregunta, nos dice, no sé si ya lo abordaron, mi pregunta es que en este momento es cómo sé que tengo depresión postparto y cuáles son los signos. Recordémosle nuevamente como esos pequeños síntomas o esos síntomas que podemos, digamos, presenciar y con los cuales se podría dar cuenta. Entonces, una de las claves es que los síntomas lleven un tiempo mayor a 2 semanas, pero no cualquier síntoma, ¿cierto? Debe ser ánimo bajo, la mamá está más mal geniada, no le provoca levantarse, pierde el gusto por las cosas que antes le gustaba hacer, un insomnio grave, no causado pues por el cuidado del bebé necesariamente, tiene alteraciones del apetito, empieza a comer más poquito, o hay otras mamás que les da por el contrario por comer mucho, empieza a pensar que no es una buena mamá, se empieza a sentir culpable, incluso puede tener ideas de querer morirse, de no existir, ideación suicida, y digamos que este conjunto de síntomas producen una alteración como significativa en el día a día de la mamá, es decir, es cuando la mamá ya dice no soy capaz, no aguanto. La idea no es llegar hasta allá, pero si una mamá está diciendo esto, si una mamá revienta en llanto, si se ve claramente deprimida, si está pidiendo ayuda, hay que atenderla, porque seguramente ha estado escondiendo o ha estado guardando, ha estado protegiendo al mundo que la rodea como precisamente el sufrimiento que ella vive, y esto lleva a que no consulten oportunamente. Entonces digamos que la depresión es un conjunto de síntomas que se producen por un tiempo mayor a 2 semanas según pues como las clasificaciones internacionales, y que producen definitivamente una dificultad como para cumplir en el día a día como con todo lo que le corresponde. Bueno, creo que con lo que nos acabas de decir también contestamos otra pregunta que era la de María Adelaida Briñón. Cuéntanos si con esto que acabaron de decir, que fue como el complemento a todos los síntomas tradicionales o como nos decías comunes, ya nos acaban de explicar como todo lo demás que puede pasar, que tú también nos decías, el trastorno del sueño, la alimentación, la melancolía. Hay muchas mamás que en esta depresión también, digamos, y ahí vamos a hablar un poquito de lo que hablabas ahorita, que era la conexión con el bebé, deciden definitivamente o no quieren, digamos, alimentar al bebé, lactarlo, no lo quieren sentir cerca también por ese rechazo se da producto de la depresión. ¿Qué pueden hacer en esos casos? Ahí es aceptada, digamos, no sé, la alimentación con otros medios o ¿cuál es la recomendación? Con el tema de la lactancia es un tema muy sensible, realmente. Y yo ahorita le decía a Lina, la lactancia es como la paz mundial, todo el mundo la quiere, pues eso es lo deseado, eso es lo perfecto, es el debería. Yo no creo que haya nadie en el mundo que le encuentre un pero a la lactancia. Sin embargo, yo tengo como una excepción, siempre y cuando esa lactancia no esté siendo pagada por la salud mental de la mamá. Volvemos otra vez con respecto a la educación social que tenemos que tener.
somos juzgadas y somos juzgadas incluso por nosotras mismas, si quieres lactar, si no quieres lactar, si definitivamente te parece muy difícil y vas a desistir de la idea, si decidir no lactar es una opción, ¿cierto? Generamos como ese terror al tetero, a las leches de fórmula, que en algunos casos yo pienso que salvan vidas, porque hay bebés que realmente no pueden esperar a ser alimentados al ritmo de la enfermedad de la mamá. Necesariamente hay que alimentarlo, entonces alimentarlo con tetero, otras vías, existen otras maneras que mañana las van a tener, existen otras maneras de alimentar, también hay opciones de relactar, por algún motivo en una situación dada no pude lactar y puedo hacer, generalmente con ayuda de una persona experta en lactancia, un proceso de relactancia, pero definitivamente yo creo que en la maternidad la lactancia no debe ser otro momento de estrés, genera más vínculo, un tetero, tranquila, con amor, sin angustia, sin llanto, sin dolor, que una lactancia que me genera miedo, que me genera angustia, que me está generando dolor, que no estoy disfrutando, ¿sí? Muchas veces lo vemos desde el vínculo y yo pienso que el vínculo da la oportunidad de restaurarse, ¿sí? No necesariamente, obviamente, como decíamos ahorita, la lactancia nos va a generar todos los beneficios desde el vínculo con ese bebé, pero no necesariamente es la única manera, ¿cierto? Si en algún momento decido o ocurre algo que no me permite lactar, ese vínculo, desde que yo me sienta bien, lo puedo restaurar con mi hijo, ¿sí? Y para el cuidado, volvemos a esos factores protectores que son la compañía. Habrá otras personas que también se vuelvan significativas en ese proceso para el bebé y puedan asumir, por lo menos inicialmente, el cuidado de este bebé. Entonces está el caso de una mujer que tuvo que ser hospitalizada, entonces el bebé se va a morir, pues, o ese bebé ya está diagnosticado que su salud mental nunca va a funcionar de manera adecuada. Yo pienso que tenemos que dejar como de satanizar este tipo de situaciones a extremos y darnos la oportunidad de las alternativas. Vuelvo y repito, la lactancia pues uno no le encuentra ningún pero a veces puede ser más beneficioso para la mamá y para el bebé tener otro tipo de alimentación. Yo quiero agregar algo con respecto a la lactancia. La lactancia es maravillosa, pero asimismo es un proceso que es exigente, ¿cierto? Exigente en tiempo, exigente físicamente. Entonces, cuando una mamá está deprimida, ¿sí? Si a una mamá que no tiene depresión le cuesta acomodarse, adaptarse a la lactancia, ¿sí? Y tiene la paciencia, tiene la perseverancia para hacerlo, a una mamá con depresión esto le va a costar muchísimo más, ¿cierto? Y eso también genera mucha culpa en la mamá. Muy seguramente, si la mamá está deprimida y se trata, el chance de lactar a su bebé también va a ser mucho mayor. Entonces también hay que, yo creo que evaluar muy bien esa parte, ¿cierto? Y no decirle a la mamá láctea como de lugar, porque entonces en la depresión también el ciclo del sueño en la mujer es fundamental. La mujer está sufriendo de insomnio. La lactancia de 24 horas va a interrumpir tu sueño en el primer mes. Bueno, los expertos ya les dirán, pero en los primeros meses es muy exigente porque tienes que estar a ciertas horas muy seguido alimentando a tu bebé. Y lo otro que decía Clara y que también quiero como apoyar es que la lactancia pues refuerza el vínculo con la mamá, pero también es importante como estas otras medidas para lactar los bebés diferentes, pues como al pecho de la mamá, también permiten como vincular a otros miembros de la familia, incluso al papá, descansar a la mamá.
Existen excepciones, lo ideal es siempre pues lo que queremos, lactar, pero yo creo que sí hay que tener esto muy en consideración en la mujer que está sufriendo depresión. En esta última pregunta puntualmente también hay otra, y es en el momento en que yo soy diagnosticada, pero adicional acepto que tengo una depresión postparto y asumo que la voy a, digamos, a vivir y a tratar de pasar este proceso, ¿debería buscar personas alrededor a quien encargarle a mi hijo o debería ser mi esposo y la familia? Aquí vienen los dependes de la salud mental, ¿cierto? Me siento en capacidad de seguir haciéndome cargo de lo que ese bebé necesita y requiere. Y si no, hay algo que yo siempre repito incansablemente, y es: no tenemos que vivir con el temor, con el miedo, con la vergüenza de pedir ayuda o recibirla, porque entonces pueden venir esas personas que nos pueden generar una ayuda en algún momento, un descanso o realmente hacerse cargo del bebé, cuando ya debe ser otra persona la que se haga cargo. ¿Y yo cómo voy a quedar mal? Entonces yo voy a quedar como la que no puede, la que no se puede hacer cargo de un bebé, ¿sí? Entonces, pedir y recibir ayuda, yo pienso que lo podríamos poner como otro factor protector en todo el proceso inicial de la maternidad, con o sin diagnóstico de salud mental. Súper. Bueno, se nos pasó el tiempo volando, estamos ya finalizando, ya casi en la recta final de este live. No quiero terminar sin antes agradecerle a todas las mamás que se conectaron hoy con nosotros, súper puntuales a este nuevo live, agradecerles a ustedes habernos acompañado y recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook con @soytupediatra, ese es nuestro usuario, que tenemos o contamos con 2 teléfonos a los cuales nos pueden contactar. El primero es el de la IPS, que es exclusivo para las personas que están en la ciudad de Medellín y quieren una cita con alguno de nuestros expertos, aquí exclusivo en la ciudad de Medellín. Y el otro que debe estar apareciendo acá abajito, que son para asesorías virtuales, única y exclusivamente para asesorías virtuales. ¿Para qué sirve este teléfono? Para que nos pidan consultas o citas con alguno de los especialistas que están pasando por todos estos live y con los cuales ustedes quieren, digamos, profundizar en algún tema, si quieren saber un poco más de la depresión postparto, si quieren saber qué medicamento o cómo se debe abordar, con quién más deben consultar, digamos que ahí lo pueden hacer. Recuerden que mañana los esperamos nuevamente a las 7 de la noche, vamos a hablar de los problemas más frecuentes de la lactancia materna. Es una continuación del que tuvimos la semana pasada, y aquí van a conocer lo que puede pasar y cómo lo podemos solucionar. Para finalizar, entonces, vamos a hacer otras 2 preguntitas y después nos vamos, digamos, con las conclusiones. Entonces, María Adelaida Briñón nos dice que desde Chile, que muchas gracias por la respuesta y que nos manda un abrazo. Viviana Soto nos dice: ¿cuánto puede durar una depresión postparto? La depresión postparto, según los estudios que se han realizado en mamás, puede durar hasta 1 año. Es decir, si la mamá, después de que tenga el bebé, en ese año siguiente presenta síntomas de depresión, se considera una depresión postparto. Después del año ya es una depresión que la llamamos técnicamente unipolar, que es una depresión común y corriente, por decirlo de alguna manera, pero en el primer año después del parto del bebé se considera depresión postparto. Bueno, esa era justa nuestra siguiente pregunta, venía de Susana Mantilla. ¿Se puede hablar de depresión postparto cuando el bebé ya tiene más de 1 año? No, nos acaban de decir que ya se trata pues como de una depresión por otros síntomas o impactada por otros factores. Bueno, antes de irnos, como les decía y como les decía ahorita a las mamás, cada una vámonos como con una conclusión para cerrar el tema de lo más importante que hablamos hoy, para que las mamás se vayan como tranquilas y que cerremos pues como este tema. Entonces empecemos por ti. Yo pienso que nos debe quedar claro que la depresión postparto no es ni buscada ni inventada, que es multifactorial, que cuando ya estamos en depresión no lo podemos controlar por nuestros propios medios, tenemos que buscar ayuda profesional y buscar ayuda en nuestros grupos cercanos. Otra cosa que me parece importante es
poder acercar al papá a todos estos procesos y tener también muy presente que el papá también está teniendo un momento importante de su ciclo de vida. Por tanto, hay que estar también pendiente de cuáles son sus reacciones emocionales y no tener miedo de consultar. Sí, de acuerdo con Clara, invito a las mamás a que consulten, a que hablen, a que se comuniquen, a que le hablen a sus familiares de los miedos, de las angustias, de todos esos síntomas que pueden hacer parte de una depresión, que consulten oportunamente, ¿sí? Los psiquiatras tampoco, pues, no es un ejercicio, un medicamento y ya, o lo que sea. Yo creo que esto es un trabajo en equipo, ¿sí? Y es una oportunidad de mejorar, de disfrutar la maternidad, de gozársela, de poder ofrecerle el cuidado al niño, de verlo crecer como plenamente y de disfrutar también alrededor de la familia de la maravilla de ser mamá. Entonces, invitadas a las mamás que de pronto tengan la inquietud, que estén presentando algún tipo de síntoma de depresión o que claramente estén deprimidas, a que consulten. Listo, esa es la invitación. Muchas gracias por acompañarnos en este live. Bueno, y para finalizar, algo súper importante de todo lo que hablamos, que les quiero recordar a las mamás lo que siempre hablamos y al finalizar, y es: cada maternidad es un proceso diferente, cada mamá es diferente, cada bebé es diferente, por lo tanto no se dejen llevar por la presión social ni por el que dirán, y hay momentos en los que definitivamente tenemos que darnos cuenta que al ser un caso particular puedo presentar una situación diferente a la mamá que tengo al lado, incluso mi prima, mi amiga, mi hermana, y que hablarlo va a ser mucho más llevadera la situación. Les agradecemos muchísimo que nos hubieran acompañado el día de hoy. Recuerden que mañana la cita es nuevamente a las 7 de la noche. Vamos a hablar de la lactancia materna y los problemas más frecuentes. Los espero y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que estén muy bien. Chao.